¿Cómo están? Welcome to the jungle. Bienvenidos al conocimiento prohibido. Bueno, amigos, como ven, adivinen que uno nunca debe ponerse en exceso de borracho porque los aliens te pueden atacar. Si no, pues, mira a este compadre. Ya ven que no estamos solos, por eso no se ande de chupi shower, así que agarren los tragos al suave. Oiga, cualquiera lo puede abducir así. Así que, amigos, ¿saben qué? Este me recuerda mucho a un chiste que estaban todos en una cantina y de repente todo aquel que se dormía, llegaba uno en una carreta, flum, se lo llevaba a la casa y lo componía. Y bueno, entonces llega un nuevo borrachito, se acerca y le dicen todos, no te vayas a dormir aquí porque viene un cabrón, te va a llevar y te va a coger. Y bueno, después dice, no, tranquilo. Y bueno, él se toma y cae borracho y después solo se siente en la carretilla. Y después dice, ¿para dónde me lleva? Y le dice el gato, no, si yo ya te traigo. Pues así igualito estaba ese. Y usted también, así que no se ande poniendo tan pedo, oiga, tan borracho, sino que disfrute, agárrela al suave. Ahora sí, empezamos con todos los poderes. Bueno, fíjense que la historia humana, la verdad, es bastante confusa. No podemos hablar de una sola creación, de un solo inicio de la civilización, porque pareciera ser que a medida que fuimos evolucionando como humanidad, como sociedad, es un gran trabajo que hacen los antropólogos. Es tan grande que a veces pues han pasado mucho tiempo, muchos años y hay grandes enigmas. Por ejemplo, hay civilizaciones que de la noche a la mañana, ¡pum!, aparecen, como por ejemplo los brothers aquí donde en Suecia, los vikingos, que terminan apareciendo por primera vez en Inglaterra cuando atacan un monasterio. Antes de eso no se sabía, ni saben de dónde salió, cómo se originó, sino que eran tipos violentos que de repente en Suecia, Escandinavia, agarraron para abajo y empezaron a saquear. Son civilizaciones así bastante extrañas, incluso cómo van desapareciendo. Es bastante extraño, aunque se dice que desaparecieron porque llegó el cristianismo y dejaron atrás su cultura violenta, pero no, hay factores mucho más profundos que eso. Fíjense que los primeros colonos de las Islas Canarias, específicamente en Tenerife, no sé si ustedes han escuchado de estas islas, seguramente Tenerife, Gran Canaria, que les mando un fuerte abrazo, un saludo, que sé que en este día precisamente es muy fuerte todo lo que están pasando, así que a todo el Team Larín de las Islas Canarias y el incendio que está pasando el día de ahora, mi solidaridad con todos ustedes y espero que toda su situación esté bien. Espero que el Team Larín que está escuchando y que estamos a salvo, lancemos la oración por lo que está sucediendo ahora con nuestros hermanos allá en las Islas Canarias. Bueno, fíjense que ahí hay una civilización, una cultura, una humanidad que no se ponen de acuerdo realmente de dónde salió. Y estos se llamaban los guanches. Los guanches era una civilización que eran blancos, fíjense. Eran blancos, eran rubios, eran de ojos verdes, pero aquí hay vestigios en donde dice que hay un sector de esta población que medía 4 o 5 metros, otros que medían 1,80. Entonces quiere decir que habían dos culturas, dos humanidades, dos razas distintas de estos mismos que se llaman los guanches. Pero usted puede decir, pero ¿cuál es el misterio? Si de todas maneras blanquitos son ahí en España, son un poco altos, entonces como que no entiendo cuál es el misterio. Es que el problema viene en donde los guanches no son antiguos españoles, ni nacieron en las Islas Canarias, sino eran africanos. Eso es lo que se cree, porque realmente, como usted va a ver en este lapso de programa, vea esto.
Muchas gracias. Es la primera vez que podemos ver cómo eran los antiguos pobladores de Canarias, los guanches. Una reconstrucción realizada en 3D por una estudiante de Edimburgo nos muestra las características de cómo sería el rostro de una mujer. Un paso más para desvelar muchos de los misterios que aún hoy siguen rodeando a los aborígenes. Así era el rostro de una mujer aborigen canaria del siglo XV, conocidos como guanches, pómulos prominentes, nariz y labios anchos y entre 25 y 35 años. ¿Cómo eran las orejas? Los pabellones auditivos estaban separados o pegados, la anchura de los labios, el pelo, los carrillos, las alas de la nariz, los párpados, las cejas. Todo eso hace que tengas que basarte en fuentes escritas sobre esa población. Es la reconstrucción hecha en 3 dimensiones con un programa informático por una estudiante de la Universidad de Edimburgo. Aunque es muy complicado hacer una reconstrucción exacta, sí que se aproxima bastante. Pero en un momento dado alguien sí que podría parecerse como un estándar a esa reconstrucción. Es la primera vez que vemos cómo eran los antiguos habitantes de las islas antes de la conquista, pero para llegar hasta aquí se ha utilizado información ósea de un cráneo y escritos recopilados hasta ahora. Son contradictorias las informaciones que autores del mismo tiempo nos transmiten sobre los aborígenes, ¿no? Unos dicen que son de mediana estatura, otros que son altos, otros que son bajos. La verdadera identidad del pueblo guanche sigue siendo un misterio, así que esta imagen puede ayudarnos por lo menos a imaginarlos. Vieron, el mismo entrevistador dice, la enigmática civilización de los guanches. Nadie sabe de dónde salió ni cómo apareció. Es más, nadie sabe ni siquiera cómo son, sino que encontraron vestigios en Tenerife de cómo eran estos primeros colonos. Pero fíjense, una de las grandes cosas de enigmas es que no hay registro que ellos pudieran navegar, sino que pareciera ser que algo o alguien misteriosamente los puso ahí. Los llevó desde África. En África, una civilización blanca de ojos verdes como que no congenia con la idea que nos han dicho de lo de África, que en su mayoría son personas negras las que hay. Pues entonces, algo o alguien puso a los guanches y se los llevó a Tenerife. Otra cosa que me llama bastante la atención son estos. Fíjense el proceso, y a medida iba leyendo yo este caso de los guanches, me iba dando cuenta cómo es la civilización y cómo el proceso que todos tenemos. Que primero nosotros, por ejemplo en América, los primeros que empezamos a creer es en espíritus. Los mayas creían en espíritus, los incas en espíritus y todos los demás primeras civilizaciones precolombinas creían en espíritus. Los guanches de igual manera. Ellos creían en espíritus y después creen en dioses que bajan de los cielos. La misma historia, el copiar y pegar, dioses que venían de allá arriba. Y eso, hay una serie de antropólogos que empiezan más a estudiar de dónde salieron los guanches, de dónde salen, quién los colocó ahí, porque ni siquiera ellos mismos sabían cómo habían llegado a esa isla, ya que prácticamente ahí fue como que hubo un factor externo que quiso ver qué hacían estos. Entonces los agarran y los colocan ahí, en la isla de Tenerife. Y dejándolos ahí, ese algo solo los observaba. ¿Qué es lo que ellos hacían? Ya que ellos no podían navegar, no podían regresar. No había registro que ellos eran grandes navegantes. Entonces nadie se explica cómo llegaron ahí. Solo hay vestigios de que existió esa civilización y como ustedes vieron, eran los primeros retratos de un rostro, cómo es que eran ellos. Pero tampoco eran violentos. De hecho, ellos los descubren, los piratas llegan a esa isla y cuando empiezan a verlos, los esclavizan y se los empiezan a llevar. De hecho, hay una serie de interrogantes que empiezan a surgir. Primero es, ¿qué sabemos de los guanches? Esas son de las primeras cosas que se empiezan a cuestionar los antropólogos. Y ellos mismos, en un reportaje que estaba viendo, decía, ¿qué sabemos de los guanches? Y ellos dicen, muy poco. Eran los aborígenes de los Canarias. Dice, al conquistarlas, si ustedes ven, al conquistarlas los españoles durante el siglo XV, curiosamente, ellos no sabían navegar. Entonces, ¿cómo llegaron ahí? Como vuelvo a repetirles, es que ellos
no eran españoles, fueron los españoles quienes conquistan esta isla, pero se encuentran con esta civilización blanca, que no eran violentos, pero tenían sus creencias. Además, fíjense, eran agricultores, ganaderos y vivían en chozas y cuevas, y cada clan tenía un propio rey. Y se preguntan, ¿qué hicimos con ellos? Los exterminamos en sucesivas batallas y también con la enfermedad de la modorra. La enfermedad de la modorra era una misteriosa enfermedad que tenía distintos síntomas, como los vómitos, pústulas y un raro sopor que las conducía a la muerte. E incluso ellos, cuando sabían que tenía esa enfermedad, lo que hacían es que subían a los grandes riscos y se tiraban desde ahí. Varios miles de guaches fueron vendidos como esclavos a la península ibérica, es decir, ya Madrid, Sevilla, Valencia, y fueron vendidos allá. Y dice, ¿de dónde proviene la voz guache? Fíjense que es una palabra aborigen. Guan significa hombre y Achinec era la isla de Tenerife, así que guanche es hombre de Tenerife. Y las grandes preguntas es, ¿de dónde llegaron? No se sabe, probablemente de poblaciones norafricanas, parientes así de los bereberes, quizás empujados por el desierto del Sahara, pero realmente es una incógnita de dónde es que ellos habían venido. Pero ¿qué es lo que ellos decían? Fíjense, y aquí viene lo trascendental, porque ellos decían que las Canarias era una porción de la tierra que quedó emergido del hundimiento de la Atlántida. Entonces, esto, como ustedes pueden ver, ahí está Canarias y las demás islas, y Tenerife, ellos decían de que habían sobrevivido, eso es lo que ellos decían, que eran sobrevivientes de la Atlántida, y que Tenerife era parte de lo que había quedado de la Atlántida. Aquí quiero hacer una acotación. A medida que vamos viendo, nos damos cuenta que hay distintas Atlántidas. Es como que hubieron muchos continentes, pero muchísimos. Pero a medida de que fueron hundiéndose, fueron surgiendo unos nuevos. Era como una especie de sub y baja. Bajaba uno, se hundía y salía otro. Tanto es así porque se han encontrado pirámides en distintos lados. Se han encontrado pirámides abajo del agua, en Japón, en China, en Cuba. Es decir, hay ciudades que literalmente se sumergen, continentes que se sumergen y otros pareciera que suben. Es como una especie de sub y baja, de un intercambio que hay. Pues los guaches, entre ellos, entre su historia, también se dice que ellos eran sobrevivientes de la Atlántida, perdón. ¿Se imaginan lo misterioso que es? Incluso, fíjense, nos damos cuenta un poco más de que ese mismo acción de que una humanidad la colocan en otro lado y que esta civilización no sabe cómo llegó ahí y nadie se explica cómo carajos llegaron ahí. Nadie sabe cómo explicar cómo los guaches, si no sabían navegar, estaban en África y de repente aparecen en Tenerife. Era como que algo lo teletransportó ahí. Pero no solamente es eso, sino que tenemos un antecedente anterior. Por ejemplo, tenemos en la Biblia. En la Biblia dice, Adán fue puesto en el jardín del Edén. Es decir, que al mismo Adán no se creó en el jardín del Edén, sino lo hicieron en otro lado, en otro mundo. Y en otro mundo lo trajeron y fue puesto ahí, en el jardín del Edén. Pues así, muchas civilizaciones fueron puestas ahí, de un lado al otro, de un continente a otro, fueron trasladados. Era como que si se hundía y la única salvación era trasladarlos y colocarlos ahí. En la Atlántida, cuando se hunde, surgen muchos interrogantes. Entre ellos que había una gran diversidad de humanidades. Estaban chinos, estaban como nosotros los americanos, como los mismos gringos, los rubios, blancos, africanos. En un continente habitaban todos. Y que al hundirse, esos pequeños sobrevivientes
fueron sacados por lo que nosotros conocemos ahora como extraterrestres. Fueron sacados y fueron puestos en distintos continentes. Todos al final sobrevivimos a la Antártida. Todos somos sobrevivientes de la Antártida y en nuestros genes se encuentra eso. En nuestros genes se encuentra la información de la Antártida. En nuestros registros akáshicos está la fecha, el día y la hora en que la Tierra se hundió. Y ahí usted que me está viendo, somos sobrevivientes de la Antártida, de la Atlántida. Ahí existían todos, pero todas las razas humanas, pero más avanzadas, unas más que otras. Entonces, al hundirse esto, muchos sobrevivientes agarran a distintos lados. Así es como empieza a diseminarse el primer proyecto de civilización, porque después hubo otro todavía, una recreación, una reconstrucción, pero bueno, ese es otro tema interesante. Así que amigos, ahí está. Recuerde que usted puede conseguir sus camisas de El Draco, esas que armonizan y que están cambiando la vida de muchísimos, pero puede que le sirva a usted y que soy sincero y puede que no, pero que al final usted tiene la última decisión, si adquirirla o no. Lo que puedo decirle es que han servido mucho a muchísimas personas, porque a veces la mayoría del daño y la mayoría de todas nuestras enfermedades no proviene del exterior, sino proviene del interior. Pero quien la provoca probablemente es un factor externo, que no le ataca a usted sus plaquetas, sus glóbulos rojos, blancos, no. Le ataca su emoción, le ataca su corazón. Y de ahí una enfermedad se empieza a proyectar. Y esas se terminan en una gripe, en una tos, en un cáncer, etcétera, etcétera. Así que amigos, ahí les dejo el programa. Cuídense mucho, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.